Mayra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con estudios en litigio y en derechos sociales, reformas a la justicia en América Latina, sistemas universales, sistema interamericano de derechos humanos, en el programa de estudios avanzados en derechos humanos y derecho internacional humanitario de American University Washington College of Law. Ha sido coordinadora de derechos indígenas, donde elaboró diversas iniciativas que fueron presentadas al Congreso del Estado por la Comisión Especial para la Reforma del Estado de Oaxaca en temas como autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reforma de las partes dogmáticas de la Constitución del Estado, derechos lingüísticos, derechos de las personas con discapacidad, entre otras. De igual manera, se ha desempeñado como asesora en temas educativos, implementación de la reforma laboral y actualmente es responsable del área jurídica del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto Asociación Civil. También tenemos, y no menos importante, a Guillermo Padilla Rubiano, quien va a cerrar este panel, y él es abogado por la Universidad Nacional de Colombia y con un doctorado en estudios latinoamericanos. Trabajó también en CIESAS, Oaxaca. Él fue investigador ahí y forma parte desde 2008 del grupo Pluralismo Jurídico en Latinoamérica, PRUJULA, con el cual ha actuado en capacitaciones con cortes supremas, tribunales constitucionales y organismos judiciales de derechos humanos y otras instituciones en varios estados latinoamericanos sobre derechos de los pueblos indígenas y avance en la diversidad jurídica. En este campo ha realizado varias publicaciones en la materia y pues actualmente ya nos dejó Oaxaca, dejó México, pero vive con muchísima actividad activista y académica en Colombia. Estos son nuestros panelistas y pues los invitamos a nuestros panelistas que nos den una reflexión sobre el tema central de este webinar, que es justamente la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales llamados DESC en tiempos de COVID-19. Bueno, empezaríamos con justamente nuestro primer panelista, que es José Hernández, quien él ya se presentó, y nada más decir que actualmente pues él forma parte, es secretario técnico de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Adelante, José. Incorporar. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces voy a abordar diciendo que los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, creo que desde el punto de vista formal, hoy ya no tienen ese carácter de cuestiones programáticas como lo tuvieron en algún momento. Ahora estoy hablando desde mi pertenencia al Poder Judicial de la Federación. Creo que por lo menos formalmente están dadas todas todo el entramado jurídico para que estos derechos contenidos en los apartados B y C del artículo 2 que les refería hace un momento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible que se judicialicen, ¿no? Que se exijan a través de los mecanismos judiciales, puesto que, digamos, primariamente el Estado entendido en su estructura, como la conocemos en el ámbito mexicano por lo menos, el Estado federal, los estados de la República y los ayuntamientos, digamos, la Constitución les impone una obligación de implementar ciertas políticas públicas para evitar una discriminación que ha sido histórica y que está contenida básicamente en las 9 fracciones del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ello no ha ocurrido. A 19 años, este 14 de agosto del siguiente 14 de agosto próximo, se cumplirán 19 años
de que ocurrió la reforma constitucional publicada el 14 de agosto de 2001. Sin embargo, ello no ha ocurrido, puesto que se señaló en el apartado, en la fracción novena del artículo 2, apartado B, que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Por lo menos, no sé hasta ahora, salvo un ayuntamiento, algunas comunidades de Puebla, que obtuvieron la asignación presupuestaria vía una resolución judicial, básicamente de la Sala Superior del TRIFE, pero en el ámbito, en los demás estados de la República, no me he enterado que en ninguna parte de la República se haya cumplido esa obligación que marca la Constitución. Ahora, les decía al principio que, en mi opinión, por lo menos formalmente, esos derechos fundamentales del apartado B ya no son simples declaraciones como en algún momento lo fue la Constitución, digamos, por lo menos hasta la reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011, y posteriormente, con mayor fuerza, ya en la entrada en vigor de la nueva ley de amparo de 3 de abril de 2013, ya todos los derechos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en todas las leyes, en todas las disposiciones normativas, pueden exigirse a través de la vía del juicio de amparo indirecto, sobre todo. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque en el artículo 1 de la ley de amparo se establece que el juicio de amparo, que es el juicio para garantizar los derechos humanos contenidos en todos estos instrumentos normativos, se establece que procederá respecto de normas generales, actos u omisiones. Entonces, las cuestiones de derechos fundamentales para pueblos indígenas previstos originariamente solamente en el apartado B de la Constitución, de ese artículo 2 que les he referido, pero desde el año pasado se incorporó el apartado C para el pueblo afrodescendiente. Entonces, si en la ley de amparo de 2013 se prevé que el juicio de amparo procede no solamente contra los actos como clásicamente había sido, sino ahora contra las omisiones, entonces todo lo que está contenido en ese apartado B del artículo 2 que he referido, pero bueno, eso es para los indígenas, pero el resto del contenido constitucional pues puede garantizarse también a través de ese juicio de amparo, si el Estado no actúa como lo ordena la Constitución. Entonces, ¿qué ha pasado ahora para ir dando algunos casos concretos y en relación al tema de la pandemia del COVID? En el caso del COVID, pues la población indígena y afrodescendiente, yo considero que, aquí hablo ahorita ya no como funcionario, sino como perteneciente a uno de esos pueblos indígenas que es el náhuatl, creo que el Estado ha sido omiso en concreto en cumplir la fracción tercera de ese apartado B del artículo 2 de la Constitución, que dice que el Estado deberá asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
he tenido la fortuna de viajar por varios estados de la República y estar también interconectado a través de las vías electrónicas, y esta obligación del Estado ha sido incumplida en la mayor parte de la población indígena. ¿Qué está ocurriendo ahora con esta cuestión del COVID? Bueno, que en los asentamientos de las comunidades indígenas, pues no hay una infraestructura de salud a la que puedan tener acceso esa población indígena que pudiera estar contagiada eventualmente por esta enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, llegamos al absurdo de que la población indígena ni siquiera está en posibilidades ahora de saber si está infectada o no. ¿Qué ha ocurrido? Afortunadamente existen algunas organizaciones como Flor y Canto, el Fraiba de Chiapas, algunas otras organizaciones, muy pocas por cierto, que conozco, que han hecho. Bueno, en el caso de Chiapas, por ejemplo, ocurrió en un asunto, en un juicio de amparo, en donde una comunidad indígena reclamó al presidente de la República, al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud Federal, al gobernador del estado y a un ayuntamiento, básicamente las siguientes omisiones, ¿no? La omisión de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho y protección a la salud de la comunidad indígena X, todo lo relativo al COVID-19, la omisión de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para la comunidad indígena, y a la autoridad municipal le reclamó la omisión de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua potable para consumo personal y doméstico de manera suficiente y salubre. Lo que les decía hace un momento, ¿no? En el ámbito formal, por lo menos creo que ya no existe únicamente esos derechos a nivel declarativo, sino que es posible su materialización cuando existen abogados activos que están acompañando a las comunidades y pueblos indígenas, y que fue en este caso, ¿no? Y afortunadamente el juez o la juez que conoció del asunto fue tan valiente y creativa que concedió una suspensión de plano, es decir, porque se planteaba ahí como cuestión central la afectación del derecho a la vida como consecuencia del incumplimiento de garantizar el derecho a la salud y a la alimentación. Entonces, leo solamente los efectos de la suspensión de plano que me parecieron muy creativos. Es que las autoridades responsables se constituyan inmediatamente a la comunidad quejosa y establezcan las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV-2. El 2, se identifica a los habitantes de la comunidad que tuvieron contacto con la persona contagiada por el COVID. 3, se brinde protección de forma reforzada a los familiares de la persona fallecida, porque hubo una persona fallecida en ese lugar. El 4, mediante los programas de asistencia social y políticas que consideran adecuados de conformidad con tales disposiciones normativas, se garantice la alimentación nutritiva de los pobladores quejosos que no tienen acceso a esta. El 5, que se suministre agua potable por la cantidad necesaria. Aquí incluso la jueza estableció la cantidad de 50 litros diarios por cada habitante de un inmueble. Y informen a los pobladores de la comunidad de las medidas de prevención, que lo hagan en la lengua indígena de la comunidad quejosa. Y aquí es una cuestión que me pareció sumamente novedosa y que tiene que ver con lo que le ocurría a la compañera hace un momento, de resultar necesario dentro de la posibilidad de que se encuentre
Las responsables deberán asegurar que tanto las personas que habitan en el poblado como el personal médico de asistencia que envíen a dar cumplimiento a la presente determinación tengan los accesos básicos a telefonía e internet para comunicarse en caso de emergencia. Dejo ahí solamente lo que reclamó la comunidad, los efectos para los cuales se concedió la suspensión de plano, y más adelante pues abundaremos en otros casos que han ocurrido en similar situación. Muchísimas gracias, José. Pues sí, es un tema que tiene muchas aristas y qué bueno que hay estas resoluciones. Dejaré una pregunta para ti para que después la puedas responder. Si finalmente este tipo de sentencias ya se podrían considerar como un antecedente jurisprudencial, o qué se tendría que hacer para que efectivamente los pueblos y comunidades indígenas accedieran a esos derechos. Es necesario que se judicialice, y esta pregunta también sería para los siguientes panelistas, para Mayra y para Guillermo. Es necesario acudir ante un juez para que sean efectivos estos derechos económicos, sociales y culturales, que para aquellos que no sepan cuáles son, pues son los derechos al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, ¿no? Que finalmente en la Constitución mexicana están reconocidos como los derechos sociales, y a nivel internacional pues se dan a conocer como los llamados DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en una tradición de los derechos humanos pues se consideran que son los derechos de segunda generación, pero ya sabemos que en sus particularidades y en sus características los derechos humanos no son divisibles, o más bien son indivisibles, son progresivos y son universales, entre otras cosas. Pues ahora le damos la palabra a Mayra, quien pues la invitamos a que pueda complementar estas ideas y que incluso las inquietudes que pudo haber generado, que seguramente han de haber sido muchas, que generó la exposición de José. Gracias, Mayra, y cuando me veas es que te falta un minuto. Hasta luego. Muchas gracias, Elisa. Bueno, agradecer a CEPIADET esta oportunidad de compartir con colegas reflexiones en torno a la justiciabilidad de los derechos sociales. Desde Flor y Canto agradecemos mucho la invitación. Reciban un saludo de parte de todo el equipo de Flor y Canto, al amigo director de CEPIADET, a mi amigo el abogado Gerardo, que le mando saludos también. Y bueno, es importante recordar que el surgimiento de los derechos sociales en los cuerpos normativos, tanto a nivel internacional como constitucional, pues ha tenido siempre un debate profundo en el sentido de que originalmente muchos teóricos o doctrinarios pensaban que estos derechos tenían un carácter de aspiración, que no necesariamente eran derechos, sino que eran intenciones y que eran aspiraciones para los gobernados, en este caso para los ciudadanos, ¿no? Incluso el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues creó mucho debate en la doctrina constitucional sobre justamente esto que se ha llamado el desarrollo progresivo. En México vivimos eso que muchos llaman la paradoja del constitucionalismo mexicano, porque fuimos los primeros bueno, creamos el amparo y los primeros en consagrar derechos constitucionales en 1917, derechos sociales. Sin embargo, en todo este trayecto de los años, hemos visto que, si bien es cierto, nuestro texto constitucional reconocía estos derechos sociales, no habían mecanismos para hacerlos exigibles. Por eso es importante, y coincido con el doctor José Hernández, que estas reformas recientes a partir de 2011 realmente significan un cambio profundo en el funcionamiento del Estado mexicano y de la impartición de justicia. Es decir, ahora, después de esta reforma de 2011, que justamente reconoce y consagra en el artículo 1 de la Constitución que los tratados internacionales son de aplicación directa
y que se debe de aplicar también por los órganos jurisdiccionales, atendiendo estos principios que mencionaba justamente Elisa, de interdependencia, de pues justamente el principio pro persona también. Recordemos que en el 93, 96, la Convención de Viena estableció estos principios que son muy importantes, que los derechos son indivisibles, que son interdependientes, y este texto del artículo 1 constitucional, pues evidentemente permite este cambio sustancial en el funcionamiento del Estado mexicano. Ahora, ¿cómo se ha exigido el cumplimiento de los derechos sociales? Históricamente han habido dos caminos. Uno tiene que ver con la exigencia política, que tiene que ver con las resistencias desde lo local, en este caso, si hablamos de los pueblos indígenas, ha sido a través de las resistencias de las comunidades, desde el territorio, pidiendo que las políticas públicas los consideren, que se armonicen todos los ordenamientos, tanto a nivel federal como estatal, justo con estos convenios y tratados internacionales. Y por otro lado está la vía de exigibilidad jurídica, que es lo que llamamos justiciabilidad de los derechos sociales, que es el otro camino. Y en ese sentido, pues ya hay precedentes en nuestro país de la justiciabilidad de los derechos sociales. Recordemos que en el 2014 hubo una sentencia de la Suprema Corte que ordenó, por ejemplo, la construcción del pabellón 13 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que hizo una interpretación justamente del derecho social a la salud, ¿no? Entonces, ya hay precedentes en nuestro país de justiciabilidad de derechos sociales. Son muy pocos los precedentes, pero ya existen. Y justamente a partir de esta reforma de 2011, tenemos todos los elementos para, en efecto, acudir a las instancias jurisdiccionales y hacer valer estos derechos. Ahora, en el contexto de la pandemia, hay que entender que pues, se ha visibilizado una vez más que existe un rezago importante en materia de ejercicio de derechos sociales en los pueblos y comunidades indígenas. Esto tiene que ver con falta de políticas públicas y tiene que ver también con el uso de los presupuestos que justamente no consagran este principio de progresividad. El principio de progresividad significa también que el Estado, en la medida de los recursos que tiene a su alcance, debe tener un plan para ir avanzando en el ejercicio de los derechos. O sea, no significa que no se tiene un límite estatal respecto a este ejercicio de presupuesto. Entonces, hemos visto que no existe una realmente implementación a través de las políticas públicas de estos derechos. En el tema, por ejemplo, del agua, ahora mismo en el país se está en el proceso de creación de la Ley General de Aguas, que es muy importante en términos de la pandemia. Se dice que pues, lavarse las manos y como todos, digamos que los lineamientos que dan las autoridades de salud, sin duda nos remiten al derecho humano al agua. Y esta reforma que tuvimos en la Constitución en 2012, el artículo 4 constitucional mandató en un transitorio justamente que tuviéramos una ley general de aguas para garantizar el derecho humano al agua. Y un debate importante que se está dando en el contexto nacional tiene que ver con el derecho de los pueblos indígenas al agua de sus territorios. Y entonces tenemos, por ejemplo, la Barra Mexicana de Abogados, quien se pronuncia en contra de que la Ley General de Aguas integre los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios. Y no se meten al fondo del análisis de los derechos que el Estado mexicano está obligado a cumplir, que tiene que ver con las aguas de los territorios indígenas, y solamente mencionan que no puede ser que la Ley General de Aguas integre tantos derechos de pueblos indígenas porque no son la población mayoritaria del territorio nacional. Entonces, es importante decir que este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de que se integren en las leyes federales, en las leyes generales, en las políticas públicas, ha sido realmente un arduo camino inacabado
y que ahora mismo necesitamos desde las organizaciones de base, desde las organizaciones de la sociedad civil, impulsar que se armonicen todas las leyes, tanto a nivel federal como estatal, con estos convenios y tratados internacionales. Tenemos la oportunidad ahora que en esta Ley General de Aguas realmente se reconozcan estos derechos, y es importante también no perder de vista la jurisprudencia internacional que se está desarrollando, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero reciente de 2020, en un caso de una comunidad indígena contra el gobierno de Argentina, pues hizo una interpretación justamente interdependiente del derecho al medio ambiente sano, del derecho al agua, del derecho a la alimentación y del derecho de propiedad. Entonces, hay mucho desarrollo jurisprudencial respecto a estos derechos de los pueblos indígenas, y que ponen este énfasis en la interdependencia. O sea, no puedes tener un derecho a la vida digna, a la salud, si no se garantizan otra serie de derechos. Y entonces es importante pues no perder de vista todos estos debates que se están dando también a nivel nacional para hacer efectivos estos derechos. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Aprovecho para compartirles unas preguntas que nos hacen llegar del Face, solo para que lo tomen en cuenta y lo anoten. Para el licenciado José, nos están pidiendo, si es posible, puede dar el número de expediente del caso que usted leyó al final. Y para todos, para Mayra y Guillermo y José, se hace una pregunta. ¿La justiciabilidad de los DESCA es un problema normativo o de diseño de política pública? Y pues en este sentido, y aprovechando de las últimas palabras que Mayra dijo, pues sí, efectivamente hay como una tensión, ¿no? Porque se reconoce en la Constitución mexicana esos derechos sociales que a nivel internacional se reconocen como DESCA, pero surgen los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas pues ponen en la discusión un elemento más, ¿no? Que es esta parte del derecho a la diversidad cultural, y cómo esos DESCAs también vienen siendo revisados a la luz de la existencia de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, y cómo finalmente se deben de hacer esas particularidades cuando se deben cumplir los derechos económicos, sociales y culturales. El tema del agua es un tema realmente constante en las comunidades indígenas. Acá en Chiapas, pues las comunidades tienen que hacer pozos de agua cada vez muchísimo más profundos para conseguir agua, y eso ya plantea un problema, ¿no? También el hecho del Tren Maya, ¿no? Nos plantea un problema concretamente en cuanto al respeto a la pluriculturalidad, el respeto a la diversidad, pero concretamente el derecho a la consulta, porque cómo a partir del derecho a la consulta se ponen en juego otros derechos como el derecho al desarrollo, el derecho al acceso al agua y el derecho a una serie de beneficios que podría traer ese tren, pero que no se dice, y además que no se tiene, no se muestra ese proyecto de desarrollo Tren Maya, cómo eso finalmente afecta a los pueblos indígenas, y el Tren Maya es un ejemplo de tantos como modelo de desarrollo sin tomar en cuenta justamente la diversidad cultural. Pues ahora damos la palabra a Guillermo Padilla. Él, como lo decíamos, es colombiano y pues ha tenido una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en el acompañamiento a los pueblos indígenas, sus colectivos en México y ahorita en Colombia, donde vive. Te damos la palabra, Guillermo. Cuando me veas que aparezcas, que te falta un minuto. Guillermo, pon tu micrófono. ¿Ya está? ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos. Bien. Adelante. Ok.
Bueno, decía que quiero en primer lugar felicitar a CEPIADET por esta iniciativa y agradecer la invitación que me hicieron para contribuir con un punto de vista fuera de México, desde América del Sur y específicamente desde Colombia. Bueno, el tema de los DESCA en Colombia pues ha tenido un desarrollo importante, especialmente a partir de la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de la Constitución del 91 y los derechos que se incorporaron en esta Constitución a favor de comunidades étnicas, que incluye no solamente pueblos indígenas, sino también comunidades afrodescendientes y pueblos rom o gitanos, que son, y bueno, además los raizales de las islas del Caribe, que son colombianas, de San Andrés y Providencia. La Corte Constitucional ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante, reconociendo ampliamente los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades étnicas, pero el problema que se enfrenta en Colombia es un problema común en varios países de América Latina, incluyendo a México también, es el problema de la brecha de implementación. Es decir, la Corte Constitucional puede tener posiciones muy progresistas y muy progresivas en relación con estos derechos, pero la falta de voluntad política del Estado, del gobierno, hace que muchas veces estas declaraciones se queden en el papel. Lo que hace entonces, lo que dinamiza estos derechos, como ya lo mencionaba José y Mayra, es la movilización política, la movilización de los pueblos que se sienten fortalecidos y legitimados por las sentencias de la Corte para movilizarse, bloquear carreteras, etcétera, tener toda una acción política que obliga entonces a que los medios focalicen en las demandas de los pueblos y obliga al gobierno a cumplir a lo que está obligado según el marco constitucional y del bloque de constitucionalidad. Ahora, en relación específicamente con el tema del COVID-19, es muy importante señalar que la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, ha creado un sistema de monitoreo territorial para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo con el COVID en los diferentes pueblos indígenas del país. Según datos relativamente recientes, no pude conseguir lo último, pero estos son datos de hace 3 o 4 días. Hasta el momento ha habido 26 indígenas fallecidos de un total de 773 casos positivos de COVID que afecta a 32 pueblos indígenas del país. Lo que ha funcionado hasta ahora de una manera eficaz para controlar un poco la expansión del virus ha sido la vitalidad del derecho propio, de los sistemas propios de organización de los pueblos indígenas que están operando. Han decretado una serie de medidas para impedir el ingreso de personas ajenas a los pueblos o incluso de mismos indígenas que se encontraban fuera de su territorio y que se les ha impedido ingresar precisamente para evitar que, en el caso de que puedan estar contaminados y sean asintomáticos, para evitar la expansión del virus en sus propios pueblos. Sin embargo, en contraste con la eficacia del derecho propio de los pueblos indígenas para controlar a las poblaciones y evitar la expansión del virus, hemos visto entonces cómo el gobierno colombiano, que es un gobierno de extrema derecha, ha tratado de utilizar la pandemia para expandir su extractivismo en territorios indígenas. Incluso llegaron a generar un decreto que obligaba a continuar con las consultas previas que son exigidas en Colombia por sentencias de la Corte para cualquier actividad que se quiera desarrollar y que tenga la potencialidad de afectar derechos fundamentales de pueblos indígenas. Quería el gobierno entonces utilizar los medios electrónicos y obligar a que los pueblos hicieran consultas de manera virtual, lo cual es un absurdo porque más o menos la mitad del país
son regiones amazónicas, en donde ni siquiera hay electricidad, mucho menos hay conectividad por Internet. Esto suscitó entonces una protesta de los sectores organizados de los pueblos indígenas y de muchos interesados y colaboradores de estos derechos, que hizo que el gobierno tuviera que echarse de para atrás y decir que había sido un error y que no pretendían utilizar las consultas previas a través de medios electrónicos. Ha habido varios pronunciamientos de diferentes pueblos indígenas sobre el tema. A mí me parece importante destacar lo que dijeron los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son pueblos muy tradicionales, con autoridades que rigen toda su cosmovisión y su espiritualidad, los mamos, que ellos emitieron un mensaje que fue ampliamente difundido por redes sociales, donde ellos le pedían a la gente tratar de evitar mencionar la pandemia, evitar mencionar el COVID y el coronavirus, porque ellos dicen, entre más se mencione esto, se fortalece el coronavirus y se fortalece la pandemia. Entonces, ellos dicen, lo que no se menciona no existe. Y instaban entonces a fortalecer los mecanismos para controlar la expansión del virus, pero también que las personas adoptaran una posición de tratar de evitar el incremento de mencionar el virus como un mecanismo para controlar. Es muy importante también destacar el caso de la Amazonía. Tal vez ustedes en México han conocido a través de los medios cómo la Amazonía, que involucra 9 países, son parte de la cuenca amazónica, ha sido gravemente afectada por el coronavirus. Ha habido muchos casos de infectados y por las distancias y por la falta de mecanismos de comunicación en la Amazonía, hace que el virus afecte muy gravemente a estas poblaciones. Ustedes se pueden imaginar que en la Amazonía son muy pocos los centros en donde hay hospitales y los hospitales están en condiciones supremamente precarias. O sea, pensar en unidades de cuidado intensivo en estos hospitales es utópico, no hay. De hecho, ha habido varios casos de renuncias masivas de trabajadores de la salud, médicos y enfermeros, que han renunciado en medio de la pandemia, aduciendo que los estados, particularmente Brasil, pero también que ha afectado Perú y Colombia, no tienen, los médicos no tienen ni siquiera los mecanismos mínimos que se divulgan como una forma de controlar la pandemia. No tienen máscaras de tapabocas, no tienen guantes ni trajes especiales para protegerse del virus. Entonces, sumado al problema de la distancia y de la ausencia de infraestructura hospitalaria para la pandemia, la situación ha sido muy grave. Son innumerables los casos, la información que tenemos es muy escasa porque en una comunidad alejada del Amazonas, si hay casos de coronavirus, no se sabe, no hay forma de informar que esto está ocurriendo, no hay pruebas para saber si las personas que están muriendo por el COVID o por otras causas. Yo creo que desde ese punto de vista se destaca entonces la vitalidad de los pueblos para operar a partir de sus propias normativas y de obligarlas por medio de las guardias indígenas, que son los sistemas que los pueblos han creado para implementar y para obligar a que las decisiones que se toman se cumplan. Entonces, eso ha sido importante, pero se destaca también la falta de voluntad política y la ausencia de recursos para crear una infraestructura que pueda contribuir eficazmente al control de la expansión de la pandemia. Muchas gracias, Guillermo. De hecho, ahorita hay una pregunta para ti
Te pido que por favor la anotes y daríamos en este momento inicio a la ronda de preguntas. La pregunta sería, ¿es necesario el derecho a la consulta? Si realmente se garantizara el derecho a la autonomía y libre determinación en la experiencia de Colombia. Y bueno, teníamos las preguntas para José y para Mayra. Para José, si podía compartirnos el número de expediente para poder revisar, ¿no?, en línea. Y para Mayra, si también en estos casos que ella ahorita citó podría compartir el dato, cómo se puede tener acceso a esos expedientes. Y en ese sentido, Mayra, yo te preguntaría, ¿se podría decir que por parte de los abogados también, o sea, los abogados litigantes, hay también una perspectiva de derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué nos recomendarías o qué le recomendarías al público que hiciera para invocar esos derechos? ¿Forzosamente tiene que ser vía jurisdiccional, es decir, ante un juez? ¿O de qué manera se pueden hacer efectivas, justiciables los derechos económicos, sociales y culturales? O como dices, ¿tenemos que esperar hasta que se señale la política o se asigne el recurso? Adelante, si quieren responder, le damos la palabra, así como intervinieron, a José. José, si puedes tú. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias, Elisa. En primer lugar, respecto de los datos de los expedientes que estoy hablando, por el momento no puedo proporcionar esos datos porque son solamente de las partes, pero en algún momento se harán públicos y en ese momento, pues desde luego los podremos compartir, ¿no? Ahorita voy a dar otro caso relativo a un amparo indirecto. Igualmente, esto ocurre ya en el estado de Veracruz. Son exactamente los mismos actos reclamados que ya leí en el caso anterior, pero ahora este asunto se resolvió ya no en el acuerdo de erradicación de la demanda, sino el juez de distrito lo resuelve en un incidente de suspensión, es decir, en un expediente separado del expediente principal, y niega casi todas las peticiones que hacen los quejosos y concede únicamente respecto de la autoridad responsable, que es el presidente municipal, y lo hizo en los términos siguientes. Respecto del presidente municipal en el tema relativo al agua, lo concedió para el efecto de que garantice el derecho de acceso al agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para la comunidad indígena quejosa durante el periodo de emergencia sanitaria. Y dice un poquito más adelante, hace una cuestión, una precisión, una salvedad más bien, y dice: lo anterior no implica que se les suministre con garrafones de agua como lo pretenden los quejosos, sino que el suministro de agua potable se garantice por cualquier medio disponible. Después concede también la suspensión respecto del director del hospital, para el efecto de que dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones brinden información sobre orientación preventiva de higiene personal y comunitaria que sean suficiente, detallada y transparente en relación con el virus SARS-CoV-2. El otro efecto es: establezcan acciones de sanidad pertinentes, es decir, que establezcan un protocolo de actuación para proteger a la población del albergue que se encuentra cerca de las instalaciones médicas ante la situación del COVID. Es decir, hacen más o menos, plantean como 6, 7 omisiones y únicamente conceden respecto de 3 omisiones, que básicamente es el del derecho de acceso al agua y del derecho de acceso a la información, y a establecer un protocolo de actuación respecto de unas personas que se hospedan en un albergue, por ser una región indígena, que está muy cerca del hospital donde
ahora ya se están atendiendo personas de COVID y según los quejosos, a pesar de la precariedad con la que está funcionando ese hospital. ¿A qué voy? Bueno, pues voy para contestar una de las preguntas que dice, ¿la justiciabilidad de los DESCA es un problema normativo? Yo creo que no es un problema normativo, puesto que, como lo dije al principio, ya existe un andamiaje jurídico tanto de los derechos contenidos en la Constitución, así como los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Existen un sinnúmero de derechos, es decir, casi todos los derechos necesarios. Existe el mecanismo, ahí también contesto, es necesaria la judicialización. Yo creo que sí, porque si vamos, por ejemplo, a las comisiones de derechos humanos o a otras instancias que no tienen mecanismos para obligar a las autoridades, pues es prácticamente perder el tiempo. Entonces yo creo que el mecanismo idóneo es el juicio de amparo indirecto para reclamar esas omisiones y que sean obligadas a cumplirlas, ¿no? Ahora, yo creo que no es un problema normativo, sino un problema argumentativo. Es un problema argumentativo por parte de los abogados y es un problema creativo de parte de la autoridad jurisdiccional que resuelve el asunto. Y explico. El problema argumentativo, perdón, es que los abogados, y eso lo he comentado en otros cursos destinados específicamente para abogados u organizaciones que trabajan con pueblos indígenas, que planteamos nuestras reclamaciones sin una argumentación, sin señalar el instrumento normativo que es aplicable al caso, sin traer a este caso algún precedente que ya exista, sin traer al caso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto es la que considero que ha desarrollado los más altos estándares en este ámbito. En cambio, si existen organizaciones, por ejemplo, como Floricanto, como Fray Bartolomé de las Casas, como Litigio Estratégico de Oaxaca, que he estado viendo algunos planteamientos de la manera en que lo hacen, creo que el hecho de darle muchos elementos a los jueces, incluso decirle en qué vía podría resolverlo, si en una suspensión de plano o si en una suspensión provisional, ahí yo creo que en este caso concreto del COVID, el derecho alegado como afectado de las omisiones de las autoridades, yo creo que debe ser el derecho a la vida, en razón de que no se está dando la atención médica, en razón de que no se está dando la atención informativa, no se está dando el acceso al agua, no se esté dando el acceso al internet, por ejemplo, porque las comunidades, pues, si no tienen señal, no van a poder presentar sus demandas, por ejemplo, por la vía electrónica, que ahora están cerrados los juzgados, ¿no? Entonces, si no tengo internet, por más que el Poder Judicial Federal me proporcione esa facilidad de presentarla por la vía electrónica, incluso sin firma electrónica por el caso de afectación del derecho a la vida, pues me veo en una imposibilidad material. Pero yo creo que si a estas organizaciones, a estos abogados, le damos el mayor número de datos, el mayor número de precedentes, incluso los efectos que podía tener la suspensión, yo creo que de esa manera vamos ayudando a la autoridad judicial, pues que tampoco es el sábelo todo. Sí, me ha tocado como secretario de juzgado recibir esos asuntos y hay momentos en que uno no sabe qué hacer, ¿no? Pero de repente las partes van dando datos, argumentos, razones, precedentes, y eso le va ayudando a uno a decir, ah, bueno, sí existe este derecho, existe este precedente, y con esto me basta para otorgar la suspensión y obligar a la autoridad a que garantice este derecho fundamental contenido en la Constitución. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la suspensión del juez o la juez de distrito de Chiapas y el juez o la juez de distrito de Veracruz? El grado de argumentación y el derecho violado que se puso en el centro del argumento de la demanda.
En el caso de Chiapas se puso pues el derecho a la vida. Y entonces, pues necesariamente la juez o el juez se vio obligado a acordarlo en el acuerdo mismo de erradicación como una suspensión de plano. En el otro, pues se puso, pues es que nos están negando el derecho a la información, el derecho al agua, y pues no se hizo énfasis, aunque sí se menciona ahí, digamos, tangencialmente, pero no se hizo énfasis en la afectación del derecho a la vida. Entonces, bueno, lo está pidiendo, entonces voy a abrir un incidente para pronunciarme respecto a las omisiones que reclama. Y vean cómo un argumento, pues fue suficiente para acordarlo de manera urgente en una suspensión de plano o acordarlo en una suspensión provisional, digamos, de carácter no urgente, ¿no? Entonces yo creo que no es un problema normativo, sino es un problema argumentativo, y yo creo que tenemos que obligarnos los abogados indígenas, los operadores jurídicos, los jueces de distrito, los magistrados del colegiado, los ministros de la corte que han abordado este tema, que por cierto no es una cuestión de folclore jurídico. Todo el mundo de repente cuando hablamos de esto piensan que vamos a hablar de folclore jurídico, y no, es de la más alta teoría jurídica que hoy existe en el ámbito interamericano y en el ámbito mexicano. Entonces, otra cuestión que quiero destacar. José, nada más si puedes cerrar para darle la palabra a los demás, por favor. Sí, otra cuestión que quiero destacar, nada más último, es que se cree que el tema indígena en México es una cuestión así como secundaria. Y quiero destacar que en el censo, en el conteo intercensal de 2015, somos 25 millones de personas que nos autoadscribimos indígenas. Entonces, no es un problema de unas personas que están allá escondidas en la sierra, donde nadie los ve, sino somos 25 millones que nos autoadscribimos indígenas. Entonces, con eso concluyo y espero que esto sirva para ir dando algunas pautas. Muchísimas gracias, José. Pues das muchas pistas y muy valiosas que sí debemos de tomar en cuenta y seguir, ¿no? Mayra, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría abundar justo sobre este tema de la argumentación que debemos llevar a cabo los abogados que estamos acompañando procesos de resistencia o desde los pueblos indígenas, ¿no? En algún momento se hizo un análisis comparativo de los casos que reivindicaban derechos sociales que llegaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, y en ese análisis comparativo vimos que había muy pocos casos llevados por abogados o organizaciones mexicanas que reivindicaran estos derechos sociales. Y comentaban, entonces en México no hay tanta violación de derechos sociales, ¿por qué no están llegando estos asuntos en México, ¿no? Imagínense, un país con tantos millones de pobres, con tanta desigualdad social, en donde tenemos niños que fallecen porque no tienen un hospital, ni siquiera una atención mínima dentro de las comunidades, o que tienen que cruzar ríos para llegar a una escuela multigrado. Entonces, evidentemente hay aquí también un rezago en la formación de los abogados desde las facultades de derecho del país, que estén preparados también para argumentar, para hacer valer estos derechos en las instancias jurisdiccionales, y es necesario que quien se dedica a la abogacía también le dé esta importancia a conocer ampliamente toda esta jurisprudencia que se está desarrollando en el sistema interamericano, y también a proponer a los jueces argumentos sólidos para que puedan obtener una respuesta contundente, satisfactoria. Y pongo el ejemplo justo de lo que estaba comentando, del derecho a la consulta, que ha sido tan reivindicado, que se está llevando a los tribunales, solicitando el derecho a la consulta, pero la consulta es algo, digamos que es un derecho procedimental, pero para mí la sustancia es el derecho al territorio. Y en ese sentido necesitamos también, en estos casos que están llegando a los tribunales,
hacer énfasis en el derecho al territorio de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, según la Constitución, pues después de la reforma del 2001, el artículo 2 dice que los pueblos indígenas tendrán uso y goce preferente sobre sus recursos naturales, entre ellos obviamente el agua, pero el artículo 27 habla que las propiedades el agua es propiedad de la nación y que solamente el Ejecutivo Federal tiene facultades de administración. Sin embargo, la reforma del 2011 nos dice que, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT reconoce este derecho de propiedad sobre recursos naturales, y la declaración, incluso la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, incluso amplía este concepto de territorio, incluyen aguas, mares. Y entonces esta interpretación armónica de los convenios, declaraciones, tratados internacionales con jurisprudencias como la reciente del caso contra el Estado argentino, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda esta interpretación que se tiene que hacer en armonía nos va a permitir realmente incidir no solamente en las sentencias que se están dando en los tribunales, también tiene un impacto necesariamente en el poder legislativo. Ahora que están en la construcción de la Ley General de Aguas, están obligados a realmente que esta Ley General de Aguas tenga esta perspectiva de interdependencia y sobre todo de respeto al derecho al territorio. Entonces necesitamos llevar los casos a los tribunales con un fundamento mucho más enfático en el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Hay una violación sistemática de los derechos sociales de los pueblos indígenas durante la pandemia, no hay duda de ello. No se puede, obviamente, garantizar el derecho a la educación por vía, estas clases en línea que se da cuando no hay internet en las comunidades. No se puede garantizar el derecho a la salud cuando no tenemos hospitales equipados en las comunidades. No se puede, digamos, transmitir las medidas preventivas respecto a la pandemia si no se hace uso también de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, cómo se está compartiendo la información, ¿no? En ese sentido, Floricanto hizo una solicitud recientemente al Congreso del Estado de Oaxaca, porque recordemos que tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, durante la pandemia, hay ya pautas, directrices, estándares de medidas que deben de tomar los estados respecto a pueblos indígenas durante la pandemia. Y en ese sentido, hay decisiones que se toman a nivel federal, pero también hay decisiones que se toman a nivel estatal. Y entonces, Floricanto ha solicitado también al Congreso del Estado pues un informe detallado sobre cuáles son estas acciones y cómo están aterrizando estos estándares del sistema internacional de los derechos humanos, del sistema universal, del sistema interamericano, cómo se están concretando en Oaxaca. No tenemos, por ejemplo, desagregada la información respecto a la población indígena con una puntualidad y un detalle que es necesario conocer, o cómo se están transmitiendo estas medidas en las lenguas originarias, cuáles son las políticas públicas que está implementando el IEPO, por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Entonces, es importante no perder de vista que no solamente se hace necesaria esta invocación de estándares internacionales, de la interpretación armónica que debe existir entre nuestra Constitución y los tratados ante los tribunales, también necesitamos desde lo local fortalecer la organización comunitaria, desde la autonomía, desde la libre determinación, porque los derechos existen, los tenemos, y coincido que no es un tema de dificultad normativa, existen, están, necesitamos ejercerlos. Y una manera de ejercer esos derechos, sin duda, tiene que ver con la base, o sea, la organización comunitaria, y realmente estamos en esa posibilidad de hacerlo. Recordemos, por ejemplo, que la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua en Valles Centrales, justo lo que ha hecho es un ejercicio de esos derechos, a pesar
de tener un andamiaje jurídico respecto a la administración del agua en contra. ¿Por qué? Porque todavía esto no ha aterrizado en las políticas públicas que lleva a cabo la autoridad del agua a nivel federal y a nivel estatal. Muchas gracias, Mayra. Indudablemente esto es no para un webinar, sino para un seminario permanente, porque sí surgen muchas inquietudes y efectivamente contigo, si no hay un respaldo de la organización comunitaria, pues cualquier acción, ya sea ante tribunales, ya sea ante comisiones estatales, pues será en vano, ¿no? Si no viene un respaldo justamente de la movilización social, ¿no? Y pues bueno, antes de darle la palabra a Guillermo, quiero externarle saludos de nuestro público y pues al licenciado José, pues le mandan saludos también aquí, Ruz Hernández, Almadelia, Carmen Tinajero, y obvio que a todos nuestros panelistas. Nosotros también saludamos a los que se han conectado y están presentes ahorita. Tenemos 65 personas conectadas. Y hay una pregunta antes de darle la palabra a Guillermo para que lo anote Mayra y lo anote José. Y es esta: cualquier persona puede adscribirse indígena aún sin pertenecer a una comunidad. O sea, es el pan de todos los días. ¿Qué es indígena? O sea, llevamos 20 años discutiendo esto, pero es válido. Muy bien, le damos la palabra al doctor Guillermo Padilla. Guillermo, sí tienes la pregunta que te hicieron, ¿no? Sobre la autonomía. Sí. Entonces, ok, adelante. Sí, bueno, antes de comenzar a responder la pregunta, yo quisiera también hacerle una pregunta a mis colegas, a Mayra y a José, que han puesto mucho énfasis en el carácter argumentativo, en el procedimental para la reivindicación de derechos en el ámbito judicial. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿qué tan eficaz son las sentencias judiciales que se consiguen cuando los abogados hacen bien su tarea argumentativa y cuando se logra demostrar adecuadamente la validez de lo que se solicita? ¿Qué tan eficaces son estas sentencias? O sea, el gobierno está siempre con la disponibilidad para cumplir lo que se decide a nivel judicial, o hay los problemas que mencionaba yo al comienzo de mi exposición con la brecha de implementación. Ahora sí, quisiera entonces referirme a la pregunta sobre la consulta y la autonomía. En el caso colombiano, muy diferente al caso mexicano en relación con el reconocimiento que el Estado ha hecho históricamente de las tierras y los territorios de los pueblos indígenas. En Colombia existen los resguardos, que tienen un origen colonial. Los resguardos fueron creados precisamente como un mecanismo para evitar el exterminio de los pueblos indígenas por parte de los conquistadores que los estaban exterminando. Entonces se crean estas reservaciones, estos lugares donde los indígenas estaban resguardados de una explotación excesiva que los estaba exterminando. Entonces, estos lugares donde los indígenas están resguardados dieron origen a los resguardos, que son el reconocimiento que se ha hecho desde la época de la colonia y que pasó a la república. No fue fácil esa transición porque la república, como todos sabemos, se hizo sobre la base de los principios de la Revolución Francesa de la igualdad. Entonces, con la república se quería decir que ya no había por qué tener estatutos jurídicos específicos para sectores de la población, sino que todos eran iguales. Entonces, se trató de eliminar los resguardos, pero los resguardos fueron reivindicados por los pueblos indígenas como una manera de mantener la propiedad colectiva de la tierra. Los resguardos son entonces lugares en donde la autonomía de los pueblos indígenas está ampliamente reconocida. En los resguardos no hay disputa sobre si una empresa o el Estado puede venir a hacer exploración o explotación, porque los resguardos son de los pueblos indígenas y hay autonomía en esos territorios. El problema es cuando la explotación o el extractivismo se quiere hacer por fuera de los resguardos, pero que afecta los derechos de los pueblos indígenas. Es un caso muy conocido en México, el caso de la
de la soya transgénica y la afectación a los productores de miel orgánica. Esa es la situación que se presenta en Colombia con mucha frecuencia. Son la exploración, explotación y el extractivismo que se quiere hacer por fuera de los resguardos, pero que afecta a los pueblos indígenas. En esos casos, la consulta previa juega un papel muy importante. Y la consulta previa en Colombia se ha desarrollado de una manera muy amplia. Colombia es el país de América Latina con mayor experiencia en este campo. O sea, son miles de consultas previas las que se han hecho en Colombia, no solamente cumpliendo los estándares internacionales, sino muchas veces yendo incluso más allá de los estándares internacionales. Es el caso de una sentencia famosa que tiene ya unos 5 años de haberse producido, en donde la Corte Constitucional hablaba de que en los 3 casos conocidos por los estándares internacionales, es decir, cuando se obliga a la expulsión de pueblos de sus territorios ancestrales, cuando se prevé colocar material tóxico en sus territorios, o cuando la explotación es de tales dimensiones que puede poner en peligro la sobrevivencia del pueblo. En esos 3 casos no es suficiente la consulta, sino que se exige el consentimiento. Esta sentencia va más allá de los estándares internacionales. O sea, la Corte Interamericana no ha llegado tan lejos como sí llegó Colombia con esta sentencia, en donde el consentimiento es una manera superior de consulta, en donde se le reconoce a los pueblos el derecho a veto, aunque esa palabra no guste, porque va en contra de lo que las Naciones Unidas promueven, de que no debería existir veto, aunque existe en el Consejo de Seguridad por parte de los países más poderosos del mundo, pero de todos modos, en la práctica sí es un derecho a veto lo que tienen los pueblos indígenas cuando se dan estas 3 situaciones que han sido reconocidas en la jurisdicción colombiana e internacional. Entonces, en esos casos, la consulta cumple un papel muy importante y la consulta de ninguna manera está en oposición a la autonomía de los pueblos indígenas. Como lo repito, la autonomía se aplica, se reconoce, se respeta. El problema se encuentra en algunas regiones de la Amazonía colombiana, en donde hay resguardos indígenas que tienen una extensión supremamente grande. Hablamos del predio Putumayo, por ejemplo, que tiene 6 millones de hectáreas. Entonces, controlar 6 millones de hectáreas no es una tarea fácil. No lo es para los pueblos indígenas, es absolutamente imposible que ellos puedan controlar 6 millones de hectáreas. Y en esas regiones sí se producen una serie de operaciones extractivistas que tienen consecuencias gravísimas para los pueblos y para el medio ambiente. Yo creo que precisamente una de las razones que justifican plenamente la eficacia de la consulta es el hecho de que, como lo dicen varios teóricos, entre otros Chomsky, que habla del papel extraordinario de los pueblos indígenas en el mundo como guardianes de la diversidad. O sea, los pueblos indígenas del mundo son no más del 5% del total de la población, pero son los responsables de la protección del 80% de la diversidad biológica y cultural del planeta. Entonces, considerando estas dimensiones y esta importancia, la consulta es un derecho eficaz y es un derecho importante y es un derecho que debe defenderse. Ahora, en el caso colombiano, la consulta ha tenido algunos excesos que la hacen poco práctica. Un ejemplo es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, en donde hay 5 resguardos indígenas, pero la reivindicación cultural de los pueblos es a la línea negra, que es una línea imaginaria que abarca una extensión mucho mayor a la de los 5 resguardos indígenas. Es una línea imaginaria constituida por la identificación de puntos sagrados en donde los indígenas hacen sus rituales y sus ceremonias, y esos puntos sagrados constituyen un tejido
de un tejido energético que debe ser protegido, pero la línea negra va mucho más allá de los resguardos, incluso pasa por ciudades grandes, como son las capitales de 3 departamentos que están en la periferia de la Sierra Nevada, el caso de Santa Marta, Riohacha y Valledupar, que son ciudades con cientos de miles de habitantes, y dentro de esas ciudades están localizados puntos sagrados que forman parte de la línea negra. La Corte Constitucional hace varios años dijo que cualquier actividad que se quisiera adelantar dentro de la línea negra tendría que pasar por consultas previas. Esa fue una sentencia generosa, progresiva, interesante desde el punto de vista de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pero poco práctica, porque ustedes se pueden imaginar, más o menos 2 millones de personas no indígenas ocupan espacios dentro de la línea negra. Entonces, si se aplica esta sentencia de la Corte, cualquier obra que quieran hacer estos 2 millones de personas tendrían que ser previamente consultadas con los pueblos indígenas. Sí, bueno, ya para terminar, la contrapropuesta que los pueblos indígenas han hecho para no estar en una consulta permanente, una consultitis, es crear protocolos que limiten y establezcan unos parámetros y que eviten que frente a cada obra se tenga que hacer consulta previa. Gracias, Elisa. Disculpa, Guillermo, muchas gracias. Sí, ya tenemos el tiempo limitado, tampoco la tecnología ayuda mucho en eso. Y pues les damos 1 minuto para que cierren. Si pueden contestar concretamente, está la pregunta que hizo Guillermo sobre la eficacia y la efectividad de las sentencias para hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Y una pregunta que hicieron en el público, si necesariamente cualquier persona se puede escribir como indígena aún no es siendo parte de una comunidad. Entonces, pues les pedimos brevedad, 1 minuto para cerrar. Gracias. Sí, José, si puedes. ¿Qué crees que no me deja activar? A ver. Ya, creo, ¿verdad? Ya. Sí. Ok. Bueno, atendiendo a la cortesía de Hermandad Latinoamericana, le contesto a Guillermo. Mira, esa pregunta nos las han hecho varias veces. Participábamos con el amigo Francisco López Bárcenas, capacitando a un grupo de personas, líderes y abogados indígenas. Y en efecto, creo que sí son eficaces las sentencias de los jueces. En México somos un estado federal, entonces tenemos justicia federal y 32 sistemas de justicia local, en la que sí creo que son eficaces las resoluciones en cuanto a su cumplimiento es en el ámbito federal. Pues el incumplimiento puede concluir en una destitución de funcionarios, los directamente responsables, así como los jerárquicamente superiores a ellos, ¿no? Porque se les vincula a todos. Y en mi opinión sería muy difícil no cumplir alguna sentencia para satisfacer los derechos fundamentales de corte constitucional o convencional. Entonces creo que sí son eficaces. En el ámbito de los 32 sistemas de justicia local, yo creo que no existe esa eficacia. Hay algunos derechos fundamentales que se pueden justiciabilizar a nivel local a través de las salas constitucionales, pero creo que los poderes judiciales locales todavía no adquieren la independencia que sí existe en el ámbito federal. Entonces creo que a nivel local no son eficaces. Y la otra cuestión es que creo que la justiciabilidad de esos derechos no es la única vía, sino una de las otras vías a la que ha hecho referencia Guillermo, que es la movilización social y la resistencia de los pueblos. Esta sería la otra vía, pero pues quise hacer énfasis en esta parte de la justiciabilidad porque
creo que no se ha explotado por la vía adecuada. Y además creo que tu país, Guillermo, nos ha enseñado varios criterios de los cuales se han implementado en el ámbito de la justiciabilidad en México. Esa sería mi respuesta, perdón. Muchas gracias, José. Mayra, yo no sé si anda por ahí, si quiere decir algo, si no, pues para pasarle la palabra a Guillermo. Guillermo, ¿tienes un minuto? Sí, bueno. Mayra, ¿sí estás ahí? Sí, solo que tuve ahí un problema con el internet y entonces quité el video. Pero bien, bueno, pues en mi última intervención quizás me gustaría enfatizar en que estos derechos económicos, sociales y culturales para pueblos indígenas y para la población en general, pues son derechos que necesitamos exigir por la vía política de la movilización, la organización y también por la vía jurisdiccional, invocando convenios, tratados internacionales, jurisprudencia del sistema interamericano. Entonces, no hay duda de que estos derechos se tienen que cumplir y durante mucho tiempo pues, se argumentó que para cumplir derechos sociales se requerían recursos económicos y eso imposibilitaba que se cumpliera. Lo cierto es que para cumplir con los derechos civiles y políticos también se requieren recursos, construir todos los juzgados para la impartición de justicia, todas las decisiones de política pública que implican una erogación de gasto, también respecto a derechos civiles, pues demuestran que evidentemente no es un tema que podamos tomar como válido para limitar el ejercicio de los derechos sociales. Incluso este desarrollo progresivo tampoco, ¿no? Porque los juzgados, los tribunales, poco a poco se van construyendo y no necesariamente de un primer momento se tienen todos. Entonces, insistir en que necesitamos exigir por estas dos vías los derechos sociales de los pueblos indígenas y quiero agradecer este espacio y ojalá tengamos otra oportunidad de seguir compartiendo pues las experiencias de distintos casos que se están dando en el contexto nacional, pero sin duda también enriquecernos con toda esta experiencia que se está desarrollando en otros países como Colombia, por ejemplo, justamente en este aspecto de decir que no hay derechos prestacionales, sino que hay una faceta prestacional, pues fue un criterio desarrollado en Colombia, ¿no? En una sentencia. Entonces, pues agradecer nuevamente a CEPIADER el estar convocando estos encuentros y decir que desde el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, pues también estaremos generando pues estos espacios y compartiendo cuáles son las estrategias jurídicas que nos ayuden a lograr el ejercicio pleno de estos derechos. Gracias. Muchas gracias, Mayra, y pues le damos la palabra a Guillermo, que pueda cerrar brevemente. Minuto para referirme a la pregunta que se ha hecho sobre cómo se demuestra que alguien es indígena y qué relevancia tiene esa reivindicación frente a exigir los DESCA o estar involucrado en un proceso judicial. En el caso colombiano, pues Colombia, igual que México, es un país esencialmente mestizo, en donde prácticamente cualquier persona puede reivindicar ancestralidad indígena. El tema es que en la Constitución Política de Colombia, el artículo 7º reconoce la diversidad étnica y cultural. Entonces, al considerar que el bien jurídico constitucionalmente protegido es la diversidad étnica y cultural, una persona que reivindique el carácter indígena para buscar un resultado X tendría que demostrar su vinculación con un pueblo, tendría que demostrar que esta persona tiene una vinculación con una comunidad específica. En ese caso, la comunidad tendría que emitir una certificación argumentando que esta persona que está reivindicando esa pertenencia, en efecto pertenece a ese pueblo o a esa comunidad. Ahora, en casos en que
esta pertenencia no existe porque la persona se fue de su comunidad hace muchos años, vive en una ciudad, etcétera, pero continúa reivindicando su pertenencia indígena. Habría que entrar en el caso específico y a través de peritajes antropológicos tendría que evaluarse si esta persona, evidentemente por su pertenencia, su adscripción indígena, está incapacitada para comprender algunos elementos de la sociedad hegemónica dominante y su reivindicación entonces tendría sentido, aunque no haya una certificación de una comunidad por el tiempo que ha pasado fuera de ella. De cualquier forma, hay que recordar que el bien jurídico que la Constitución colombiana protege es la diversidad étnica y cultural. En ese caso, se trata entonces de reivindicar un derecho colectivo aplicado a un individuo y eso se puede hacer a través del recurso del peritaje antropológico. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues ojalá que CEPIADET nos vuelva a invitar porque esta discusión no termina. Hay mucho que aprender, hay mucho que dialogar, hay mucho que compartir. Mandan saludos nuestros oyentes, internautas del otro lado. Norma González Jiménez manda saludos a Ana Aurelia, Antonio Juárez, María Consuelo, Luna Lluvia, Jenny León y Mixteco de Corazón. A todo el mundo les agradecemos su presencia y esperamos contar de nuevo con este panel de expertos y expertas, por supuesto, y que CEPIADET en su infinito trabajo y generosidad invitar y podamos de nuevo confluir y ver nuevas experiencias. Esperemos que haya nuevas sentencias que hagan jurisprudencia. No me resta más que despedirme. Les agradezco, Mayra, José, Guillermo, qué bueno verte y ver que estás bien de salud. Qué bueno verlo también. José, Mayra, por favor, cuidémonos mucho y si salimos, por favor, tomar todas las precauciones que vienen al caso. Les agradezco muchísimo su atención y su presencia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.